acción, podremos lograr algún día terminar con ella después de convivir tantos años con esta enfermedad y no lograr erradicarla, ¿no? Ya la doctora me hizo el gran favor de presentarme y vamos a dar inicio a este tema, ¿vale? Bueno, les dejo aquí para empezar esto, una frase del doctor William Osler, que fue de los pioneros en la medicina e iniciar las residencias médicas y que la única forma de aprender es entrar en contacto con los pacientes y que cada día nosotros nos llenamos de aprendizaje con lo que vamos haciendo en cada uno de nosotros en nuestros campos clínicos. ¿Y por qué lo pongo? Dice, la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Hablamos de una enfermedad que puede imitar otras, incluso al tener experiencia en la enfermedad podemos llegar a confundirla e incluso puede ser muy fácil su diagnóstico como puede ser muy complicado, ¿no? El de requerir muchos más recursos económicos, más recursos para poder llegar a hacer el diagnóstico y por eso les pongo esta frase, ¿no? Ante una enfermedad que se puede confundir fácilmente o que puede ser diagnosticada fácilmente. Ahora, igual les comparto esto, son las estrategias que la Organización Mundial de la Salud nos dice, the NTV, ¿no? Las estrategias para terminar con la tuberculosis. Desde hace muchos años venimos batallando con una enfermedad que incluso se cree que está o vivió antes que nosotros y que nosotros ahora la albergamos como un sitio de vida para ellos. El 24 de marzo se conmemora el Día de la Lucha contra la Tuberculosis, que fue hace unos días, el domingo. Pero ¿por qué luchamos contra ella? No es la pregunta. ¿Cuántas muertes hay o cuántas infecciones hay en el mundo por esta enfermedad? Y que es la infección que es muy fácilmente que se pueda transmitir, ¿no? El contexto clínico, bueno, el contexto epidemiológico que creo que ya se ha repetido muchas veces, es que quizás desde la universidad nos dicen, bueno, es una enfermedad que prácticamente pareciera que es de pobres, ¿no? De la desnutrición y que solo la podemos ver en condiciones de vida muy precarias, pero realmente no es así. Incluso me puedo atrever a compartir que en nuestro quehacer diario clínico hay personal médico, personal de enfermería, que no tiene nada que ver con el contacto de la enfermedad, o sea, el que alguien que esté atendiendo directamente personas con tuberculosis pueden llegar a tenerlo. Entonces, ¿el contexto cuál es? Por ejemplo, al final, podemos decir que al final de la pandemia de COVID se confundieron muchos diagnósticos con los de tuberculosis, cáncer y otras enfermedades con los de COVID. El año pasado se reportó en México que la tuberculosis fue la enfermedad más diagnosticada con 19.846 nuevos casos. Pues es un alto índice de diagnóstico de la enfermedad y que aún seguimos viendo muchos más que otras infecciones. Ahora les quiero poner como el contexto global porque decimos, bueno, ¿en quién es más frecuente esta enfermedad? No solo hay que pensar en que solo tiene la infección, sino hay un predisponente para tener la enfermedad. Y que creo que como médicos familiares, pues ven a diario, ¿no? El paciente que tiene hipertensión, el paciente que tiene diabetes, el paciente que está bajo control por enfermedad renal, el paciente que tiene una enfermedad reumatológica. Si vemos el trasfondo de la enfermedad es que hay algo que hace que esté inmunodeprimido y es lo que genera la enfermedad. Yo siempre le digo a los residentes, ¿saben qué? No es que yo no tenga tuberculosis, generalmente todos en México tenemos tuberculosis. Mientras tengamos una calidad de vida buena o no tengamos ninguna otra enfermedad, va a ser un poco difícil que nos dé, ¿no? Pero realmente, digamos que podríamos ser como personal de salud, tener una tuberculosis latente, ¿no? Latente que no tiene manifestación clínica. Ahora, les pongo esto porque miren, la diabetes en México dice que en el ENSANUD que se hizo hace poco hay 12 millones
400,000 personas que padecen la enfermedad. Entonces, nuestro trabajo en el de primer contacto es conocer quién es el potencial paciente que puede tener una infección así. El paciente diabético está inmunocomprometido siempre, siempre mientras no lleve su tratamiento adecuado y aunque nosotros como médicos le digamos, señor, tiene que usar su insulina, señor, tiene que tomar sus pastillas, ellos generalmente no lo hacen. Entonces, esos pacientes son los que potencialmente tienen más la enfermedad. Desde hace mucho tiempo se conoce la asociación tuberculosis y diabetes. Todo tosedor que tiene más de 2 semanas, que tiene diabetes y tiene tos que no se cura, hay que sospechar que puede ser que tenga la enfermedad. Nuestro trabajo va a ser, aparte de sospechar, confirmar que sí lo tenga, ¿no? Incluso en México es más frecuente tener la asociación diabetes y tuberculosis que VIH y tuberculosis. Es menos frecuente encontrar a los que tienen VIH con esta enfermedad, ¿no? Porque ahora los de VIH ya viven de una forma más normal. Les pongo este cuadro de la Organización Mundial de la Salud y no pongo al país como uno de los de más ingreso porque no somos un país así, vivimos en situaciones diferentes en cada una de las áreas demográficas de nuestro país. Entonces vean cómo ocupa la tuberculosis el octavo lugar de muertes, ¿no? En el mundo. Entonces, las defunciones que produce la tuberculosis siguen ocupando las primeras 10 causas de enfermedad. Aparte de las infecciones, desde estas las más comunes, ¿no? Podemos compararlo con otros países como los países de muy bajo ingreso, como los que son del África, ¿no? Ahora, igual les pongo este cuadro de Cristóbal Rojas, un pintor venezolano, el que se llama La Miseria, incluso está traspolado él pensando en cómo el trasfondo de la enfermedad, ¿no? La enfermedad está considerada como una enfermedad de la pobreza, una enfermedad que generalmente, y lo voy a decir así como abiertamente, así del paciente apestado, ¿no? El paciente que lo queremos dejar allá lejos porque tiene tuberculosis, ¿no? Incluso las medidas de protección son aislarlo, ¿no? Protección para nosotros y para los otros enfermos, pero no debería de ser así. El diagnóstico oportuno nos podría llevar a un paciente que tenga una infección que pueda curarse prácticamente en poco tiempo, ¿no? Entonces, la miseria nos dice que hay de trasfondo pobreza, desnutrición y otras enfermedades que todavía siguen prevalentes en nuestro país. Ahora, les comentaba hace rato que la micobacteria es más antigua que nosotros, ¿no? Y la definición de la enfermedad es que es una enfermedad infecciosa prevenible y curable, causada por el Mycobacterium tuberculosis y que se transmite principalmente por vía aérea. Hay otras formas de tuberculosis, esta es la más común, la micobacteria. Del complejo Mycobacterium hay otros que digo, no es el objetivo de esto, pero hay muchas clases de tuberculosis e incluso hay otro grupo que las conocemos como micobacterias atípicas, ¿no? De las que viven en el agua, las que viven en el mar y que también nos podemos contagiar, pero ya no es por contacto de vía aérea. Esta es la forma más común de enfermedad. Ahora, claro, constituye uno de los principales problemas sanitarios de mayor gravedad a nivel mundial, por lo que la OMS ha planteado que para el 2030 deberíamos de haber disminuido el índice de diagnósticos y tratamientos contra la tuberculosis. Ahora, ¿por qué les pongo la gran maestra, no? Parece cáncer, parece nódulos, parece fibrosis, parece tumor, ¿qué parece, no? La tuberculosis puede imitar enfermedades, incluso los radiólogos que nos dan un diagnóstico a través de una tomografía nos dicen tumor de pulmón, tumor cavitado de pulmón, porque la tuberculosis cavita, ¿no? Vamos a ver más adelante algunas imágenes que nos pueden ayudar al diagnóstico. Les pongo aquí el cuadro de la micobacteria porque tiene una característica especial que su capa de polipéptidos
y de ácidos son los que la hacen resistente, ¿no? Es una bacteria que puede fácilmente copiar o adaptarse más bien a los antibióticos. Es decir, yo le puedo dar a un antibiótico y esta va a aprender a defenderse. Y ahora vivimos en una cosa de la lucha contra la drogoresistencia, ¿no? No solo con la tuberculosis, sino con otros fármacos. Ahora ya tenemos pseudomonas multiresistentes, Acinetobacter multiresistente y así un sinfín de bacterias con las que tenemos que luchar. Por eso precisamente tenemos que concientizarnos acerca del uso de los antimicrobianos. Quiero enfatizar el problema en la tuberculosis porque el uso de quinolonas es muy fácil que alguien dé quinolonas, no por una infección que puede ser que no la necesite. Pero pues, ¿para qué nos sirve la quinolona en la tuberculosis? Es el tratamiento de segunda línea para estos pacientes que ya tienen una drogoresistencia. Este paciente que se pudo haber curado en un plazo de 6 meses, ahora lo vamos a llevar a 2 años con un tratamiento que puede ser que no lo cure, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener cuidado con los antibióticos que utilizamos. En dado caso de que se tenga la sospecha de alguna enfermedad infecciosa, es mejor corroborarla para no utilizar de forma indiscriminada los antibióticos, ¿no? Ahora, aquí está marcado en una parte de los polipéptidos el PPD. El PPD, que es el derivado proteínico purificado, que comúnmente lo conocemos como PPD. Yo preguntaría, ¿no? ¿Para qué sirve, no? O sea, ¿qué utilidad tiene para mí como médico saber que existe el PPD? Porque la mayoría de las veces vemos que lo piden. ¿Y será que nos puede hacer diagnóstico? Lo que quiero que quede claro es que no. El PPD lo único que nos va a decir es que hemos tenido contacto con la micobacteria y nosotros tenemos una inmunoreacción, que es lo que se genera a través de la lectura. Es decir, que cualquiera de nosotros en condiciones sanas vamos a tener una inmunoreacción severa. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que mida más de 15 milímetros la lectura, pero eso no quiere decir que yo tengo tuberculosis activa, ¿vale? Entonces, nada más para señalar eso y por qué la enfermedad es que también se vuelve muy difícil de combatir, ¿no? ¿Qué características tiene? Tenemos que saber contra qué nos enfrentamos. Es una micobacteria intracelular, es aerobia, es inmóvil y que se replica dentro de los fagosomas del macrófago. El macrófago es la célula que nos ayuda a defendernos de primera instancia en el pulmón, ¿no? El tiempo de duplicación es de 12 horas o más porque su crecimiento es muy lento. Incluso más adelante vamos a hablar de las pruebas diagnósticas y esto es muy importante. Yo he visto pacientes que tienen 5 años de tos, que están utilizando tratamientos inhalados y no tienen ni EPOC, no tienen ni bronquitis ni otra cosa y es tuberculosis. Pueden pasar años, años con la enfermedad. Incluso la tomografía ir cambiando, la radiografía lentamente porque la micobacteria tiene eso, crece lento, no es de un crecimiento rápido. De ahí la importancia de hacer también una historia clínica adecuada, ¿no? Preguntar desde cuándo tiene tos y cuándo le empezó y si tiene algún otro síntoma, ¿no? Pero esta parte es muy importante también porque los cultivos, que vamos a tocar más adelante el tema, los cultivos tardan, ¿no? Tardan mucho porque hacer crecer una micobacteria es muy complicado. Es sensible al calor, a los rayos UV y al sol directo. Presenta resistencia a los ácidos, a los alcoholes, a los desinfectantes, pero y es también un tanto sensible a la desecación. ¿Por qué digo esto de un tanto sensible? Porque pues comúnmente la gente cuando tiene mucha flema lo que hace es agarrar y sacarse el gargajo y escupir en la calle, ¿no? Eso, mientras tenga un medio donde se pueda proteger de la desecación del calor, ahí va a estar la micobacteria. Puede estar ahí mucho tiempo y nosotros no vamos a saber en qué momento es en el que pueda ser que pueda infectar a alguien más, ¿no?
Ahora, hablando específicamente de la micobacteria, la forma de transmisión más común es la vía aérea. ¿De quién podríamos hablar? Miren cuántas formas de transmisión pueden existir. Ya les preguntan los residentes o a los estudiantes de medicina, oigan, ¿hay otra forma de transmitirse? Incluso no saben para qué nos sirve la vacuna BCG, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de vacunarnos? Pues miren, la vía aérea es la más común de la micobacteria, pero también existe la digestiva. ¿La digestiva en qué casos vamos a hablar? Por ejemplo, en Mycobacterium bovis. Todavía hay gente o hay personas que, pues, de comunidades o de lugares así donde todavía la leche de la vaca se sigue consumiendo cruda, ¿no? Todavía la hay. Puede ser una forma de transmisión porque ya vimos que puede ser resistente a la micobacteria. Contacto directo, como en qué casos, los pescadores, ¿no? Ellos tienen una forma de micobacteria de la piel, pero esa es la de que se agarra en el mar, ¿no? Ahora, la hematógena, ¿cómo será posible que se riegue como si fuera cáncer, ¿no? La hematógena generalmente empieza por la vía aérea y de la vía aérea se pasa ya sea a la cadena ganglionar o a la sangre y entonces ya vamos a ver una tuberculosis de tipo miliar. Ya no va a ser puramente pulmonar, sino ya es miliar. Aquí quiero recalcar algo muy importante. La tuberculosis miliar es lo que comúnmente le decimos beca o bacilífero negativo. ¿Por qué? Porque no está propiamente en una zona donde se pueda expulsar, sino está dentro de los vasos sanguíneos o de los ganglios. Entonces, ¿qué nos ayuda a saber esto? ¿Por qué nos sirve saber esto? Porque pues no le voy a pedir vaciloscopía. Si yo estoy sospechando que tiene una tuberculosis miliar, ¿de qué me serviría hacerle una vaciloscopía si yo sé que es BK negativo, ¿no? Sería inútil pedir un estudio así. Igual que en el caso de la tuberculosis ganglionar, que esta es la forma más frecuente de tuberculosis en VIH, y quien otro en los niños. Nuestros niños son los que más sufren tuberculosis cuando alguien es diagnosticado en la familia con la enfermedad. La genitourinaria y la sexual son las formas más raras que hay. Hay estudios donde se reportan, son reportes de caso. Yo puedo decir que de mi experiencia he visto entre las dos, tal vez cinco, son las formas más raras. Se puede transmitir de forma sexual si la micobacteria está en el epidídimo, ¿no? Entonces es muy fácil que se pueda transmitir. Geniturinaria es que pues la que generalmente se enferma o hay estenosis de la uretra o hay, incluso en los estudios para los pacientes que tienen infertilidad, las mujeres se les busca tuberculosis porque pues pueden tener TB del sistema, del aparato reproductor, que hace que sean infértiles, ¿no? Por eso les pongo todos estos porque la hematógena puede volverse o puede irse hacia otros lugares, ¿no? Ahora les pongo esto de los síntomas, son palabras atrapadas del cuerpo. Nosotros como médicos, lo que cuando nos llega a nuestro paciente le preguntamos qué es lo que ha tenido, cuándo le empezó, hacemos una semiología de que nos ayuda a saber qué camino o ruta vamos a tomar tanto para el tratamiento como para el protocolo de diagnóstico, ¿no? Pero hay algo que quiero recalcar mucho. El hecho de que tenga tuberculosis no quiere decir que va a cumplir la triada a la que estamos acostumbrados a escuchar. Pero yo pregunto y le digo, oye, ¿cuándo vamos a sospechar que tiene tuberculosis? No, que perdió de peso, que tiene tos, que tiene fiebre. No siempre lo van a tener. No siempre van a estar todos esos síntomas. Incluso puede ser que ellos pasen muchos meses y la fiebre se les quite, incluso la diaforesis. Entonces, voy a tocar algunos de estos, por eso les pongo aquí al final lo del asintomático, porque a veces solo tienen disnea o tos. Lo que comúnmente le dicen es que tengo una alergia, ¿no? Una alergia de 5 años de evolución, mientras ya contagió a otros, ¿no? Entonces, vamos a ver que la pérdida de peso y la tos son los más frecuentes. ¿Cuándo vamos a encontrar hemoptisis o hemoptoicos? La hemoptisis es un sangrado activo y el hemoptoico es que tiene trazas de sangre.
Es importante preguntarlo porque los hemoptoicos o la hemoptisis nos habla de que ya tiene cavernas en el pulmón y que en esas zonas está sangrando, ¿no? La diaforesis también es uno de los síntomas comunes, no siempre se presenta. ¿Qué otro? El dolor pleurítico. También existe la tuberculosis pleural, que también es una de las formas más comunes que se encuentran y que generalmente no se estudian. Viene por derrame pleural, pues sí es renal, ¿no? Y el renal que tiene inmunosupresión, ¿qué puede tener? Tuberculosis. Entonces, es importante preguntar el dolor pleurítico. ¿Le duele al momento de respirar? ¿Sí o no? No a la hora de explorarlo. Y la disnea generalmente se presenta pues porque en las formas hematógenas o en las formas miliares no tienen mucha tos. Lo que más sienten es disnea, ¿vale? Ahora les pongo de nuevo este cuadro de contexto porque dice factores de riesgo relacionados con la salud y comorbilidades de la tuberculosis. Estamos hablando de que debemos de formar un plan. El plan es que nosotros hagamos el diagnóstico más temprano y que también ayudemos a los pacientes a controlarse mejor de sus enfermedades crónicas, principalmente la diabetes, ¿no? Quiero que conozcan este cuadro porque no solo es la diabetes, es la más común, pero a veces veo en el historial que no le preguntamos si consume alcohol, si tiene diagnóstico de VIH, si consume tabaco, en el caso de los pacientes que tienen EPOC, por ejemplo, y que de repente le sale un foco neumónico. Entonces, al tener todos estos problemas, pueden aparecer, pueden aparecer otros, ¿no? Como esta infección. Y el otro, la desnutrición. La desnutrición es también de las formas más comunes. Nuestro país pasa por hambre, todavía aunque yo en algún momento, como experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en las áreas donde dice, Dios no llegó aquí, ¿no? Viven en condiciones extremas, donde no hay comida, donde viven debajo de una piedra, donde es muy difícil llevar un medicamento hasta esos lugares de difícil, muy, muy difícil acceso. Entonces la desnutrición sigue estando presente y quienes más nuestro mal lo sufren son los niños, ¿no? ¿Qué otros factores de riesgo hay en los trastornos secundarios al consumo de drogas? Aquí hace rato le comentaba a la doctora la importancia de saber diferenciar entre una infección de tipo neumoconiosis y una tuberculosis porque se parece, incluso el tener silicosis o tener una neumoconiosis nos hace tener mayor riesgo de tener tuberculosis, ¿no? Las hepatitis y qué otra cosa. Esto es súper importante, lo de los tratamientos que están indicados o que son anti-TNF alfa, como también qué otra cosa, la diálisis, los trasplantes de órganos o algún trasplante hematológico. En general, ¿qué es esto? Que una enfermedad nos esté inmunodeprimiendo, ¿vale? Casi todo es relacionado a eso, ¿vale? Ahora, quiero también recalcar mucho esto. Vamos a decir, bueno, lo voy a mandar al hospital para que le hagan una tomografía, ¿no? Pero por eso les pongo eso. Vamos a empezar por lo más simple, por una radiografía, el saber leer una radiografía. Si no sabemos leer una radiografía, muy difícilmente vamos a saber qué es lo que vamos a pedir. Ahora, lo que quiero que vean es las imágenes que son las más frecuentes que podemos encontrar. No quiere decir que es la patognomónica de la enfermedad, ¿no? Porque lo tenemos que corroborar a través de un estudio. Pero este estudio tan sencillo, tan fácil de pedir, para nosotros es una herramienta fundamental porque de eso va a depender de que yo le pida o no una tomografía o de que yo le pida o no una vaciloscopía. Entonces vamos a ver que en la radiografía vean esa imagen. La descripción es que se pueden ver opacidades. Vamos a leerla así. La radiografía solo tiene tres tonos: el hueso, el aire y lo que es tejido, lo blanco, ¿no? Entre más blanco es, nosotros le vamos a llamar radioopaco. Entre más negro es, radiolúcido.
Entonces, el pulmón en su color normal es que es radiolúcido, ¿no? Porque contiene aire. Si contiene algo que lo ocupe, va a ser radioopaco. Pues en esta imagen que vemos aquí de la radiografía, ven una imagen que está apical del lado derecho, que si ven tiene una forma irregular y que se ve que tiene áreas, le vamos a decir, de hiperlucidez, que se ve más negro que el pulmón en su interior. Esto nos puede hablar de que hay cavitaciones en esa zona. Esta patología en sí, o sea, la forma de la presentación así es que este sí tiene mucho potencial de que sea bacilífero positivo. Entonces, cuando yo lo vea, ¿quién se va a poner el cubrebocas? ¿El paciente o yo? Porque hasta de eso depende que sepamos cómo nos vamos a cuidar, ¿no? Le digo, a ver, vamos a ver su placa y antes de que entre le vamos a decir, ¿sabe qué, señor? Póngase su cubrebocas porque al ver yo esta radiografía, es potencialmente infecto contagioso, porque tiene un hoyo de donde le salen un montón de bacilos, ¿no? Entonces ya le digo, póngase su cubrebocas y yo también me pongo el mío para que me proteja yo de él y no haya ningún riesgo de contagio, ¿no? Pues vean, esta imagen es característica a veces de la tuberculosis, esas opacidades que se ven apicales del lado derecho, que tienen en su interior áreas de hiperlucidez que nos podrían estar hablando de cavitaciones. ¿Qué voy a hacer en él? Pedirle una baciloscopía. ¿Cómo la voy a pedir? A ver, señor, va a hacerse una baciloscopía seriada. ¿Cuántas voy a pedir? Tres. Tres en días distintos. ¿A qué hora se lo voy a pedir? Que se saque la flema de lo más temprano que se pueda y esa es la muestra que va a entregar. No como cuando llega al laboratorio y me dice, es que me hicieron las tres en un solo día. Pues obviamente que esperamos con mayor probabilidad de que salga negativo, porque no va a salir el bacilo en la primera, ¿no? Necesitamos que sea seriado, sean días distintos y con el efecto acumulativo de la noche y que se saque, ahora sí, el gargajo es lo que va a echar ahí en su muestra, ¿no? Vamos a ver una radiografía aquí. Vean cómo se ve. No se ve como la TAC, ¿verdad? Se ven unas opacidades, se ven que está de los dos lados, que son de tipo nodular y reticular. Tiene mayor predominio del lado izquierdo. Y vean cómo se ve en la tomografía, ya tiene una caverna. Y del otro lado ya tiene varios micronódulos y áreas de consolidación, o sea que son zonas más blancas que la que debería de verse normalmente en el pulmón, ¿no? Este, este, esta cavitación es con mucha probabilidad, tiene muchos bacilos, ¿no? Porque ya tiene un hoyo. Y vean cómo está la pared muy gruesa, cosa que no se ve aquí. Por eso les digo que la radiografía es nuestro primer estudio de screening para saber, bueno, este sí necesita una tomografía, ¿no? Ahora vean esta. Esta radiografía tiene, así como lo describen en el libro de patrón en grano de mijo, se ve, no sé si la vean así como ya la veo acá, pero se ve todo con micronódulos, se ve un puntilleo que tiene por todos lados. Esta enfermedad es típica de la tuberculosis miliar, ¿vale? Ahora vean estas, si ven, son radiografías que son de la unidad que hemos ido ahí acumulando para ir enseñándoselas a los residentes y a los médicos internos de la importancia de hacer el diagnóstico de la tuberculosis. Vean la imagen que está del lado izquierdo de la pantalla, cómo ya vemos una opacidad y no sé si alcanzan a diferenciar el color que tiene el parénquima con el color que se ve en el centro, que se ve como si fuera un hoyo. Esta imagen es una imagen de caverna, como la otra que vimos en la tomografía. Ahora quiero que vean hacia el lado izquierdo del pulmón, que hay una imagen como si cruzara en una línea. Esta imagen en espejo nos habla de que la infección ya se cruzó hacia el otro pulmón. La imagen en espejo la puede dar la tuberculosis.
Entonces, este paciente igual lo que vamos a hacer es pedirle una vaciloscopía. En el caso del paciente de tuberculosis miliar es distinta porque no la voy a encontrar ahí. Entonces, ahí sí vamos a empezar a utilizar más recursos porque la tuberculosis no va a estar precisamente en el parénquima pulmonar, ¿no? Ahora vean esta otra, la otra radiografía, vean cómo hay aparentemente cardiomegalia y hay una opacidad que está basal del lado, el lado derecho de la radiografía para cardíaca que tiene forma irregular. Incluso el hilio pulmonar se ve como si estuviera más ensanchado. Quiero que vean esto porque, por ejemplo, podríamos decir, ah, bueno, qué raro es ver un derrame pericárdico, pero el derrame pericárdico es secundario muchas veces a una tuberculosis que del pulmón invade el pericardio y empieza a producir derrame pericárdico en un paciente que puede ser que ni siquiera lo tenía antes, ¿no? Ahora estamos hablando de que la enfermedad ya invadió otro lugar como si fuera un tumor. Entonces, hay cardiomegalia y hay una imagen que aquí de este lado, del lado derecho, es una opacidad que es irregular y que por los síntomas del paciente que tenía tos y todo eso se le pidió la vaciloscopía y salió con tuberculosis, ¿no? Cuando ya una vez que se confirma el diagnóstico, ya no, lo que yo espero es que o lo que esperamos como médicos es que en su siguiente cita de control yo ya no vea tanta cardiomegalia, ¿no? Porque la serosa o las serosas dejan de producir el líquido cuando la bacteria muere. Entonces no hay que ir y decirle al cardiólogo, oiga, necesito una muestra de derrame pericárdico, porque lo estamos diagnosticando con tuberculosis. Entonces, por ende, esperamos que la serosa vaya dejando de producir tanto líquido, ¿vale? Ahora vean esta. Estos pacientes los mandan muchas veces con pues, sospecha de probabilidad de secuelas de COVID, ¿no? Se ve bastante fea la radiografía, se ve un patrón retículo nodular, incluso micronodular, se ve todo diseminado en ambos campos pulmonares. No hay una pérdida como tal del tamaño del pulmón, por lo que nos hace menos sospechar de que tenga una fibrosis directamente, ¿no? Vean cómo el corazón ni siquiera ya se ve el borde cardíaco, ya se perdió. Generalmente le decimos que el corazón está como deshilachado, como si lo hubiera yo rasgado, ¿no? Estas características nos hacen sospechar de que puede tener tuberculosis, entonces hay que pedirle un estudio para confirmarlo, que es de primera instancia la vaciloscopía, ¿vale? En general, estas son algunos ejemplos de los más comunes. Los otros son, por ejemplo, menos frecuente el nódulo pulmonar. A ver, me dicen, no, pues lo vamos a mandar por nódulo pulmonar, ¿no? Es más complicado, ¿por qué? Porque el nódulo, la causa más común en nuestro medio es la tuberculosis, pero tiene que cumplir ciertos criterios para poder decir que sí es por esa causa, ¿no? Pero en realidad el nódulo pulmonar, su importancia es relacionada al cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, vamos a ver que el bacilo de Koch, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Ya hablamos del criterio clínico. El criterio clínico, nosotros como médicos tenemos que cumplir criterios clínicos. Si no los tiene, los criterios radiológicos y el criterio bioquímico. Entonces, dentro de los criterios bioquímicos está la vaciloscopía. La vaciloscopía que la vamos a pedir, como les comenté, específicamente así. Y vean cómo es el resultado. Ya no sé si alguna vez han visto que nos reportan negativo, positivo y nos dicen cuántas cruces tiene. ¿Para qué nos sirve saber cuántas cruces tiene? Es que vean cuántos campos debe de observar el laboratorista o el químico para decirnos que tiene menos de un bacilo por campo en promedio, pero para encontrar un bacilo viéndolo en el microscopio está bastante difícil, o sea, no es tan sencillo, tiene que tener mucha experiencia para que nos encuentre uno solo y nos reporte positivo una cruz.
Ahora, positivo dos cruces, de 1 a 10 bacilos por campo, en promedio, si ven, ya se redujo los campos, ahora ya no son 100, ya soy 50. Ahora, el que sí de plano tiene muchos es el que tiene la caverna, ¿no? Incluso puede ser que aunque tenga la caverna no tenga tantos, pero lo más común es eso. Positivo tres cruces, más de 10 bacilos por campo y ya se redujo. Dice que ya revisó nada más 20 campos. Bueno, pues ahora que resulta que llega el paciente y en la vaciloscopía sale que está negativo, caray. Negativo y nosotros seguimos sospechando que tiene tuberculosis. ¿Qué le vamos a pedir? Vamos a pedir este estudio que se llama GeneXpert. El GeneXpert ya tiene muchos años que se usa y actualmente existe el otro, el GeneXpert Ultra. ¿Para qué nos sirve? Es idealmente en un hospital donde tuviéramos estos recursos que se pudieran utilizar fácilmente, es que en 2 horas o en 1 hora yo podría tener el diagnóstico, ¿no? En una muestra, ¿en qué? En expectoración. El GeneXpert está validado a nivel mundial para su uso en expectoración. El único organismo que está facultado para poder decir, bueno, puedes hacer un GeneXpert en médula, puedes hacer un GeneXpert en sangre, puedes hacer un GeneXpert en líquido pleural, puedes hacer un GeneXpert en un tejido, es el INDRE. Si el laboratorio no está certificado para pedirse en otro lado de nuestro cuerpo, mejor ni lo pidan. El único que está certificado para hacerse a nivel mundial es en expectoración, ¿vale? Los dos, GeneXpert y GeneXpert Ultra. ¿Qué es una prueba? Es una prueba de PCR. ¿Qué es lo que va a detectar? La reacción en cadena de polimerasas lo que va a detectar es el ADN de la micobacteria. Entonces, aunque yo tenga un pedacito de la micobacteria, si el ADN está presente, el GeneXpert lo va a detectar. ¿Cuál es la importancia de pedir un GeneXpert? Aparte del diagnóstico, es que nos da una resistencia. Esa resistencia va a ser específicamente a la rifampicina. ¿Por qué tiene importancia saber qué es para la rifampicina? Porque la rifampicina es un antibiótico que se utiliza en el DOTBAL y que la rifampicina es un antibiótico bactericida. O sea, es uno de los más importantes. El Ginesper Ultra incluso puede ser que nos dé resistencia a rifa y resistencia a isoniazida, porque esos dos medicamentos son la base del tratamiento de la tuberculosis. Y si se dan cuenta en el DOTBAL, cuando se le da el tratamiento van los cuatro juntos. Y ya cuando es la fase intensiva, cuando ya es la fase de sostén, ya se reduce incluso el número de veces que se le va a dar y los fármacos que les vamos a seguir dando. Ahora, la pregunta que todos deberíamos de saber, ¿no? ¿Por qué tantos estudios? ¿Por qué tan difícil es el diagnóstico? ¿Cuál es el gol estándar? Y yo creo que eso lo saben todos. El gol estándar de la tuberculosis es el cultivo de micobacterias. Pero me voy a esperar 2 meses a que llegue el cultivo. Ya vimos hace rato que en medios, yo dándole de comer a la micobacteria es muy difícil que crezca. O sea, se va a pasar 2 meses sin diagnóstico el paciente. Entonces, por eso es que se han creado otros métodos que podrían ser más rápidos para iniciar su tratamiento y así reducir el número de infecciones. Se sabe que un paciente con tuberculosis puede llegar a infectar hasta 15 personas de solo uno que lo tiene. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, bueno, este tratamiento ya es multidisciplinario. Es decir, necesito de la ayuda del epidemiólogo, necesito de la ayuda del internista o del médico familiar para que le trate súper bien la diabetes y lo traiga así a raya. ¿Por qué? Porque es muy importante que el paciente que tiene diabetes o que tenga otra comorbilidad esté muy, muy, pero muy bien controlado. Es una condición que piden las guías para poder garantizar el tratamiento. Si no está controlado, muy difícilmente lo vamos a curar. Por eso es importante, ¿no? Controlarlos. Otro punto que no toqué es el uso de los esteroides. Digo, el hecho de utilizar 2, 3 días esteroides no va a pasar nada, ¿verdad?
pero hay pacientes reumatológicos, hay pacientes que tienen dolor, hay pacientes que consumen diariamente un esteroide sin siquiera saberlo. Incluso hay medicamentos ahí, milagrosos de que les va a quitar el dolor eternamente. Cuando se estudia ya más a fondo esos componentes que traen, pues tienen prednisona, ¿no? Pues por eso es que no tienen dolor, entonces no sabemos cuánto tiempo llevan consumiendo un esteroide que los inmunodeprime, ¿vale? Entonces eso es muy importante, por eso la historia clínica tiene una relevancia así muy, muy, muy importante en el diagnóstico de todas las enfermedades. Ahora, hablando acerca del tratamiento, pues es muy fácil. Una vez que se diagnostica, ahora, ¿qué vamos a hacer? Una, que el epidemiólogo nos ayude a hacer el cerco, ¿no? De que diga, bueno, ya no hay otro infectado en casa, le vamos a dar o no tratamiento para una tuberculosis activa o le vamos a dar tratamiento para una tuberculosis latente, ¿no? Eso va a depender de las condiciones clínicas del paciente, pero en el caso de que ya esté confirmado, es muy sencillo. Tenemos que darle el TAES o el tratamiento acortado estrictamente supervisado. Esto del TAES, bueno, el tratamiento es fase intensiva, lo vamos a contar no por meses, lo vamos a contar por dosis. En la fase de sostén igual no le voy a decir al paciente va a tomar 2 meses, no, va a tomar 60 dosis de Dotvar. Y lo que queremos evitar es el tratamiento prolongado y tener muchas farmacoresistencias. Ahí sí, ya prácticamente no es que no nos metamos, pero ya hay un grupo que está dedicado al tratamiento de las drogoresistencias, que es el COEFAR, el Comité Estatal de Farmacoresistencias, y ellos son los que nos van a dictaminar o nos van a decir, bueno, ya tiene resistencia a todos nuestros componentes de tratamientos, ¿qué le vamos a dar? ¿Existen tratamientos nuevos? Sí. ¿Qué tienen de perjudicial la toxicidad de los fármacos, no? No es lo mismo darle 5 meses de canamicina, capromicina o amicacina inyectada intramuscular que darle algo tomado, ¿no? Entonces, de la segunda línea, las aminoglucósidos están dentro de los fármacos que se dan. Entonces, tenemos que evitar haciendo un diagnóstico temprano y dando un tratamiento adecuado, llevando al paciente casi, casi de la mano y viendo que se tome la medicina para que evitemos las multidrogoresistencias. Existe la monoresistencia, la multidrogoresistencia y la resistencia extendida, que hay muchísimo en las zonas, no digo que estemos excluidos, pero en las zonas más, donde existe más, son las zonas fronterizas, ¿no? Tapachula, que tuve la oportunidad de trabajar por allá y sí alcancé a ver pacientes con multidrogoresistencia, que la señora de 75 años nada más se espantó de decirle que le íbamos a dar 2 años de amicacina inyectable. Pues sí está complicado, ¿no? Muy complicado, muy desgastante. ¿Vale? Entonces, por eso es importante. Ahora, quiero recordarles esto. El TAES es una estrategia que nació hace mucho tiempo. Incluso en la Secretaría de Salud, quienes han estado ahí saben que es una enfermera la que hace esa labor. Es una enfermera la que lleva la batuta en esos lugares donde es de difícil acceso. Entonces, para nosotros como médicos, no nos debe de resultar muy difícil saber cuáles son los puntos medulares de la tuberculosis. Incluso a veces las jurisdicciones piden una meta, ¿no? De hacer vaciloscopías, pero no es hacerlas por hacer, hay que ir y basados en las características del paciente solicitar estudios, ¿no? Porque son a final de cuentas recursos mal usados. Entonces, este manual generalmente lo recomiendo a todos que lo lean, que se creó durante el sexenio en el que estuvo el doctor Villalobos como secretario de salud, y a mí se me hace uno de los manuales más sencillos de leer, más fáciles de consultar, y que viene así de una forma tan sencilla, la forma de ver la tuberculosis y de cómo se hace su diagnóstico y tratamiento. Para eso existe también la norma oficial mexicana, ¿verdad? Ahora ya hablando de todo como
parte de lo final es que, digo, no todo es malo, ¿verdad? A mí platicando el otro día con el doctor Ciro, nuestro epidemiólogo de la UMA, me dice, doctor, es que han aumentado los casos de tuberculosis. Es que allí están. El problema es que se haga bien la estratificación, que sepamos a quién le vamos a pedir el estudio y que los tratemos así, los demos de alta porque están curados y que nuestras clínicas sean las que tienen el más alto índice de curación y que no tengamos multidrogoresistencia, ¿no? Solo de esa forma puede ser que lleguemos a combatir bien a esta enfermedad como como una de los objetivos de todos los milenios, ¿no? Porque pues llevamos años tratando de erradicarla y no ha sido posible. Entonces, de todo, no todo no todo es malo. Se calcula que las actividades llegadas a cabo en el mundo para la lucha contra la tuberculosis se han salvado 75 millones de personas desde el año 2000. Después del 2022, secundario al COVID, ya hay más gente que se preocupa por su salud respiratoria, es decir, para mí como neumólogo era muy infrecuente que me dijeran, llego a revisarme el pulmón para saber que yo esté bien. Generalmente llegan porque ya están mal. Entonces eso es bueno, ¿no? Saber que ya se preocupan más porque tienen que respirar, ¿verdad? Porque respiramos y no nada más está el órgano por estar. Entonces, eso es bueno, eso es algo que ha mejorado la estrategia de diagnóstico. Ahora, hablamos hace rato del DOTBAL. Afortunadamente, nuestro país es de los que lo tiene de forma gratuita. Incluso, digamos que sería malo decirle, le voy a dar el tratamiento aquí y yo lo voy a vigilar cuando sabemos que el medicamento es de libre acceso. La Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, los pueden dar y se suben a una plataforma donde van a estar vigilados hasta el momento en el que se curen, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro país de tener ese fármaco de libre acceso. Ahora les pongo ahí una foto de los niños porque son los que más sufren. El diagnóstico tardío en los niños es de los problemas mayores que tenemos. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a ver una placa, ¿no? En el niño todavía lo vemos y será neumonía, será qué será. Entonces tenemos que habituarnos más a ver un estudio tan sencillo como la radiografía. El niño no nos va a dar tos, no nos va a dar así como tal fiebre, no nos va a dar como tal pérdida de peso, y ya cuando lo veamos va a tener fases avanzadas de la enfermedad. Y el contexto es que tenemos muchos niños en condición de pobreza, ¿no? Tomar en cuenta que la desnutrición, no vivimos en un país rico, ni por nada, ¿no? O sea, todavía no vamos a alcanzar eso, quién sabe cuándo. Entonces tenemos que tener en cuenta que el alimento todavía no llega bien a todos lados, ¿no? Entonces esta enfermedad es todavía un difícil en todo el contexto que tenemos. Ahora, como resumen, ¿qué tenemos pendiente, no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer como médicos? Yo creo que prepararnos más, ¿no? Como médicos, no lo sabemos todo, acudir si necesitamos ayuda, preguntar, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo tengo alguna cosa así que no sé qué es lo que sucede, pues tenemos un tercer nivel que hemos tenido pacientes de tan complejo que es hacer su diagnóstico que han requerido de hasta cirugía, ¿no? Es difícil pensar que un paciente con tuberculosis requiera de una operación para hacer su diagnóstico. Lo necesitan, es necesario a veces ser muy invasivo. Lo importante es que tengan un diagnóstico y se curen, ¿no? Porque pues, les digo, yo lo he visto que lo ven, le dices a toda la familia, tiene tuberculosis, pues ya lo fueron a tirar allá en un cuarto lejos y ya lo aislaron, ¿no? Ya hay que ver cómo se cura, porque pues es el que infecta a todos, ¿no? Pero si nosotros sabemos qué tenemos que hacer, lo que yo les puedo decir es que en 2 semanas ese paciente ya no va a ser bacilífero positivo porque la medicina, el Dotval es altamente eficaz. Estamos dándole 4 tabletas de 4 antibióticos todos los días.
solo va a descansar un día, el domingo. Entonces, de tanta potencia que tiene, el fármaco es altamente eficaz, o sea, su rango de tratamiento es arriba, su rango de eficacia es arriba del 95%. Es decir, que muy pocos van a resultar con resistencia. También hay que tener en cuenta que los drogoresistentes, hablamos hace rato del ADN, es que se transmite de forma genética. Si yo me infecto o si yo tengo contacto más bien de alguien que tiene tuberculosis drogoresistente, yo voy a tener esa drogoresistencia. La mayor probabilidad es que yo la tenga. ¿Por qué? Porque tuve contacto con alguien que tiene drogoresistencia. Es decir, la drogoresistencia se pasa de forma genética, no tanto de forma adquirida, ¿no? Entonces, tenemos pendiente eso, mejorar la estrategia de diagnóstico, la capacitación, que nos procuremos más, a veces tener un poco más de curiosidad, reducir la transmisión. Esto va también, el mensaje es que nos cuidemos, nos cuidemos. Si ven a alguien que tiene esa imagen y lo que sea, aunque tengan ahí su bolsita de cubrebocas, hay que, señor, póngase su cubrebocas, es una infección contagiosa y es para protegernos los dos, ¿no? Mejorar la educación de los pacientes, que es que nos hagan caso. Yo sé que es muy difícil con los diabéticos, es súper complicado. Como ejemplo, yo tengo ahorita internada a alguien que tiene tuberculosis pleural. Ya está operada, ya le hicimos de todo y es muy difícil que le cierre una herida cuando no se controla bien esa enfermedad. ¿Cuánto usa de insulina que le está dando el internista? Utiliza 70 unidades de insulina, para mí es muchísimo, ¿no? Y aún así su control todavía es un poco difícil. Difícil, yo, en el sentido de que a veces la insulina la ven ellos como un enemigo, ¿no? Pero nos va a ayudar mucho el control y en la educación de estos pacientes y de lo que sé en el instituto también hay un lugar a lo que van los pacientes a que se les mejore todo eso. Y pues como les digo, si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo, ¿vale? Yo creo que esto es una enfermedad que deberíamos de conocer así de cajón, porque los puntos más importantes son esos que ya les mencioné. El diagnóstico realmente en primera instancia es sencillo, el tratamiento ya está especificado, no hay más que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la vigilancia? De nuevo les repito lo mismo, se tiene que curar clínicamente, se tiene que ver mejoría radiológica y también tiene que ver mejoría bioquímica. ¿A qué me refiero? Que no debe de volver a salir bacilífero. Si ustedes ven que ya pasó un mes y sigue saliendo bacilífero, hay que empezar a alarmarse, ¿no? Porque ahora sí hay que pedirle de cajón el cultivo con el antibiograma, e incluso hay otros estudios más específicos para saber dónde está genéticamente, en qué parte está la drogoresistencia, ¿no? Para saber qué fármaco le voy a dar. Eso ya es más especializado y generalmente esos pacientes se van al INDRE o al INER para que ahí les hagan todos esos estudios y ellos nos digan qué tratamiento vamos a seguir, ¿vale? Entonces, pues nada, es una lucha de todos, todos necesitamos, si ven, tocamos muchos temas de ser multidisciplinarios, es decir, yo necesito la ayuda del médico familiar. ¿Por qué? Porque es el que le controla el azúcar. Le vamos a dar el Dotval, esperamos que se cure, pero la vigilancia continua es importante. Incluso puede ser necesario, como ven, el epidemiólogo, el endocrinólogo, si tiene alcoholismo, el gastroenterólogo, si tiene un trastorno psiquiátrico, el psiquiatra. Entonces es multidisciplinario esto, no es como que solo cerrarnos a una cosa y de que si no mejora, porque hay casos, ¿no? Que les das el Dotval y resulta que no mejora, hay que empezar a sospechar que tiene otra cosa o que tiene drogoresistencia, ¿vale? Entonces, no sé, como pues le digo, como último punto es eso y espero que les haya quedado claro los puntos que hemos tocado.
Vale, yo quedo ahí a la disposición en dado caso de que tuvieran alguna duda con algún paciente, no sé de qué estudio le vamos a pedir, a veces no tenemos todo. Por ejemplo, el Gene Expert lo solicitamos como instituto, no lo tenemos, lo solicitamos al laboratorio estatal y el comité de drogodresistencia no es exclusivo del IMSS, que quisiéramos que lo hubiera, ¿no? Tener exclusividad, pero pues no lo hay que ver casi todos los pacientes que están en todos lados y vean que es un poco complejo a veces cuando el paciente ya lleva mucho tiempo enfermo, ¿no? Y bueno, gracias, eso sería todo. Pues agradecemos mucho su participación, doctor Víctor Hugo. Es el momento de las dudas. Tenemos oportunidad para 3, 4 preguntas. Las pueden escribir por el chat o las pueden hacer de manera verbal, como gusten. Tenemos apertura ahorita. Aprovechemos al doctor. Tiene ahí una pregunta en el chat, doctor, Sí, ahí del está. doctor Gustavo Salgados Reséndiz. Buenas noches. Entonces, se tiene que hacer bar en esputo a todo A todo tosedor. tosedor crónico. No, no es que, o sea, no todo tosedor crónico va a tener tuberculosis, por eso depende mucho del contexto clínico. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? La tos no solo puede venir del pulmón, puede venir de la laringe, puede venir de una irritación de lo costal que puede producir tos. Entonces, el tosedor de más de 2 semanas le vamos a empezar un protocolo. El protocolo empieza cuando yo le pido una radiografía dependiendo del contexto clínico. Por ejemplo, me dice, ¿sabe qué? Tengo tos de, no sé, de más de 2 semanas, pero tuve una infección, ¿no? Las infecciones generalmente o a veces dejan una tos que puede perdurar unos días más de lo que debe. Yo le pido la radiografía y no veo anormalidades, lo que debo de hacer es tratar la tos, ¿no? Entonces, si yo veo algún cambio en la radiografía, o por ejemplo, la tos ya tardó y ha perdido peso, tiene diaforesis o no tiene ninguna de esas, pero la radiografía se ve que tiene nódulos, micronódulos, o que tiene alguna cosa que sea como atelectasia o alguna forma de tumor o lo que se vea como consolidación, ahí habría que pedirle la vaciloscopía y le vamos a preguntar, oye, ¿espectora? Porque si no espectora, pues no va a servir de nada porque lo que nos va a entregar es saliva y la saliva no sirve para la vaciloscopía, ¿vale? Todo lo que quiero como que les quede así bien es que depende todo del contexto clínico del paciente y de su historial clínico. Porque al preguntarle al historial, oiga, ¿es diabético? Sí. ¿Desde cuándo tiene tos? Más de un mes. Y le veo la radiografía y tiene una caverna o tiene un nódulo, hay que sospechar que tiene tuberculosis porque tiene un antecedente, la diabetes, ¿no? O no es que yo soy alcohólico, o yo es que yo tomo prednisona desde hace 5 años, ¿no? Y en la radiografía le veo micronódulos, hay que sospechar de que lo tiene, ¿no? Va a depender todo del contexto del paciente, ¿vale? No sé si queda claro esa parte, pero sí es importante eso, no todo tosedor crónico, porque puede ser que tenga fibrosis, ¿no? Y sea tosedor crónico. Entonces, la radiografía es muy importante como herramienta de diagnóstico, o sea, es una ayuda, no nos va a dar, también algo que quede claro, la radiografía no da un diagnóstico, la ayuda nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿vale? Ok, muy bien, doctor, gracias. La doctora Laura Rodríguez, buenas noches. En pacientes embarazadas con tuberculosis, ¿qué riesgo hay para el producto de contagio o de malformación? El riesgo o sea, la mujer embarazada que tiene tuberculosis se va a tratar distinto, debe de llevar tratamiento y el riesgo de la malformación es secundario a los fármacos que se toman. Todos los fármacos que se dan en la mujer embarazada tienen mucho riesgo de malformaciones, o sea, sí existe ese riesgo
Y a veces lo que se hace es esperar un poco más si la enfermedad no es grave del periodo de la organogénesis. Y ya no se hace ya no es darle el Dotval. Ahora lo que se hace es individualizar, es decir, el medicamento que es a veces muy difícil de encontrar lo vamos a dar separado, la rifampicina, la isoniazida, el etambutol y la piracinamida. Entonces vamos a fraccionarlos y se los vamos a dar acorde al peso de la paciente, porque todo eso va de acuerdo al peso. Generalizamos el uso de las 4 tabletas porque estamos pensando que el paciente pesa más de 50 kilogramos, pero los medicamentos son principalmente hepatotóxicos, neurotóxicos y ototóxicos. Entonces, esas son las formas más comunes de la toxicidad. La forma más grave son algo que les decimos RAFAs o reacciones farmacológicas secundarias al uso de los antifímicos. Entonces, en la mujer embarazada hay que cuidarla mucho en esa parte de las semanas de gestación y ya se individualiza el tratamiento. El riesgo no es tanto por la tuberculosis, sino más bien por el uso del fármaco. Ahora, lo del contagio, materno-fetal es súper raro, no hay como descripciones de que pase la tuberculosis al feto. En el caso de la tuberculosis miliar podría ser, pero la verdad es que no hay como descripciones grandes de esos. Incluso las formas más infrecuentes como las genitourinarias son reportes de casos, son muy pocos los que se ven en el mundo. Bueno, Ok. ahora, en el caso del PPD del que hablamos hace rato, el PPD, el derivado proteínico purificado, existe ahora un estudio mejor, se llaman IGRAs. El IGRA en su forma comercial se llama Quantiferon Gold. El Quantiferon Gold o el PPD, ambos se utilizan como para saber o diagnosticar la tuberculosis latente. Sí se puede usar, el problema es que es un poco que nos deja más en duda. Por ejemplo, yo voy a poner mi caso propio, ¿no? Yo me hice mi PPD y mi PPD mide más de 15 milímetros. Esa reacción tan severa quiere decir que yo ya tuve contacto muchas veces con la tuberculosis, pero que no la tengo activa. ¿Cómo voy a saber que no tengo tuberculosis activa? Me hago una placa y veo que esté normal. Y que otra cosa es que el contexto clínico, no tengo síntomas. No tengo síntomas, radiológicamente no tengo hallazgos de tuberculosis, pero tengo un PPD normal, un PPD reactivo. Lo positivo puede ser más de 10 milímetros, ¿no? El mío tiene 15 y podríamos tomarlo como positivo, pero no tengo síntomas. Eso se llama tuberculosis latente. ¿Qué quiere decir? Que me tengo que cuidar por siempre para que no me dé la enfermedad, ¿vale? Tengo que cuidarme de que no tenga yo otra enfermedad ni volver a tener un contacto cercano intenso, porque eso sí podría hacer que la enfermedad despierte. Entonces, ¿lo vamos a hacer a los contactos? Sí, es lo más común. Que, por ejemplo, agarremos a un niño y le hagamos el PPD. El problema de eso también es la anergia. Si está desnutrido, si no tiene reacción el cuerpo, o sea, no detecta que, hagan de cuenta que es como si yo le inyectara la tuberculosis en la piel y el sistema inmune lo que va a hacer es detectarlo y por eso se inflama. Pero si ese niño está desnutrido, no come bien, no tiene nada, yo voy a tomar, pues tuvo cero, no, no tiene reacción. Entonces es negativo, no necesariamente. Ese es el problema del PPD, que nos genera duda, ¿no? Porque, por ejemplo, en uno que toma anti-TNF, uno que toma prednisona, uno que toma, pues le dan rituximab, le dan inmunomoduladores, el PPD va a salir negativo y eso no quiere decir que la tuberculosis no esté ahí. Entonces tenemos que vigilar, a ver, nunca ha tenido actividad en una radiografía, historialmente no tiene, podemos estar tranquilos, ¿no? Ese es el problema del PPD. Ahora el IGRA está recomendado, el Quantiferon Gold,
está recomendado en los pacientes principalmente con VIH, porque ellos por ende son anérgicos, no tienen conteo de CD4, o sea, no tienen reacción inmunológica. Entonces, al no tener esa reacción, yo necesito un estudio que me dé mayor seguridad de que le puedo dar los antirretrovirales sin tenerle miedo al síndrome de el SIRI, al síndrome de reconstitución inmune. Porque cuando regrese su sistema inmune, lo que va a hacer es que después de haber estado apagado, la tuberculosis va a brotar y el sistema inmune va a reaccionar de una forma impresionante, que es lo que lo va a matar, no tanto el que yo le dé el antirretroviral. Desde ahí es la importancia de saber qué pasos vamos a tomar. El IGRA es el mejor. Idealmente ese deberíamos de hacer. No quiere decir siempre que porque salga negativo no tiene la enfermedad. Entonces es muy importante también el contexto del paciente, ¿vale? Ahora, en esta de 42 años de larga evolución sin síntomas, bueno, por hematuria, habría que ver la forma más común una en el caso de las hematurias es ver si no hay en una tomografía o un ultrasonido, si no hay lesiones, bueno, si no hay calcificaciones o cosas así en el tracto que produzcan la hematuria. Pero hablando del contexto de la tuberculosis renal, sí es común que se confunda. Y esto es una piuria sin crecimiento o una bacteriuria sin, yo lo mando a cultivar y no crece nada, ¿no? En esos casos, por la cantidad de bacilos que van a salir en la orina, va a ser muy difícil que el VAR nos ayude. Si se dan cuenta, en el VAR de una cruz solo tiene uno en 100 campos. Y lo tiene que ver uno que le sepa ver muy bien al bacilo. O sea, va a encontrar un pedacito ahí que se ve como rosa y eso lo va a contabilizar. Ahora imagínense que está en una zona donde hay un montón de bichos y solo encuentro uno. Ahora imagínense ahora en el riñón es muy difícil que saque eso, ¿no? Entonces lo que estaría indicado ahí es hacerle un Gene Expert en orina, si está el laboratorio certificado, y si no, o si no, lo que hay que hacer es un cultivo de micobacterias. Pero en el protocolo de un paciente con este problema hay que hacerle varias cosas, el ultrasonido, el cultivo, una urotac para saber que no tenga lesiones o no. Y generalmente es piuria sin crecimiento, es la que generalmente da la tuberculosis renal, ¿vale? Y es común en el diabético porque se hacen infecciones enfisematosas, ¿no? Que a veces tiene fiebre todo el tiempo, ya le dieron vancomicina, meropenem, fluconazol, ya de todo y no se le quita, entonces hay que empezar a buscar otras cosas, ¿vale? Entonces, lo importante no es el bar, sino el cultivo. El cultivo, acuérdense siempre que es el gol estándar. El gol estándar nos va a decir qué tipo de micobacteria tiene y si en dado caso encontramos una resistencia, de eso nos vamos a basar para el tratamiento. Entonces, aunque tarde 2 meses, lo tenemos que pedir. ¿Por qué? Porque la resistencia no sabemos cuándo se vaya a presentar y qué tipo de micobacteria tiene, porque a veces resulta que tienen aquí en la UMA, nos regresaron un paciente de tercer nivel sin diagnóstico y resulta que tiene una tuberculosis de reciente aparición que se llama tuberculosis leishmani. Solo se han diagnosticado 2 o 3 en el mundo. Entonces la señora tiene tuberculosis, tiene muchos nódulos, pero está asintomática, ¿no? No tiene nada aparentemente ahorita. Entonces ese tratamiento nos va a dar otra instancia, pero si se dan cuenta hay muchas formas. La tuberculosis renal puede venir incluso de una Mycobacteria bovis, un Mycobacterium bovis, ¿vale? Doctor, hay otra pregunta que dice el doctor Corrales. ¿Cuál considera que sería la principal causa de resistencia antimicrobiana? Y por ahí hay una más donde dice de que si considera que ha perdido efectividad la vacuna de BCG. Bueno, miren, acerca de la resistencia antimicrobiana,
quiero hablarles así puntualmente acerca del uso de las quinolonas. El uso de las quinolonas se ha visto de una, así lo veo a diario. Lo veo a diario que por ejemplo fueron a consulta por un dolor de garganta, no sé, una aparentemente infección viral y ya tienen Dexa y ya tienen Levo, Moxi o Gatifloxacin. En la segunda línea de la tuberculosis del tratamiento de la tuberculosis, perdón, utilizamos Moxi y Levo. Y hace rato les comenté que la micobacteria transmite su resistencia de forma genética. Es decir, que sus hijos, o sea, la duplicación de la micobacteria ya va a tener resistencia a levo o a moxi. Entonces, el problema es el uso indiscriminado de los antibióticos en general. El uso de, el uso de cefalosporinas de tercera, el uso de levofloxacino, el uso de esto. Y a veces me dicen, es que llevo tomando 14 días levofloxacino y dice mi doctora, así, no sé, de la farmacia tal que pues que está raro que no se me cure la neumonía y lleva una opacidad que con levo no se le quita, ¿no? Ya le quieren incluso ya poner un catéter para que le pongan ahí imipenem o meropenem. Entonces, si algo nos debe de quedar claro es que la neumonía se tiene que curar con el antibiótico que está recomendado utilizar, una cefalosporina y Clari o acitro, ¿no? Si está grave. Sí se puede escalar, no digo que no, pero siempre con la certeza de que sí se trata de una infección neumónica, ¿vale? Entonces, yo considero que es el uso indiscriminado de los antibióticos en general. Pero nosotros decimos tenemos que cuidar mucho las quinolonas, pero también están la mica, la capromicina, incluso en los tratamientos de tercera línea, los nuevos que son el bedaquiline, y el Linesolid, que son en dosis tóxicas, son intolerables a veces para el paciente. Si se dan cuenta, son tratamientos que ya tenemos, pero estamos probando, incluso en la amoxicilina con ácido clavulánico, se utiliza, pero no para matar a la bacteria, sino es como un potencializador de los demás. ¿No? Igual que como el paracetamol lo voy a dar con ibuprofeno para que sea más potente. Lo mismo pasa con la Moxiclap. Tratamos de que la bacteria muera de todas las formas porque hay formas que mueren rápido y hay formas latentes. Por eso es que el tratamiento dura 6 meses, para que esas bacterias que tienen un crecimiento lento mueran y las de crecimiento un poco más rápido también mueran, ¿no? Doctor, una pregunta más. La doctora Laura Rodríguez dice, en caso de pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico y tuberculosis que no toleren Dotval, ¿qué se debe hacer? Ah, ya. Ahí, por ejemplo, necesitamos de la ayuda de nuestros compañeros gastroenterólogos. O sea, está recomendado cuando se dé el tratamiento utilizar el Dotval en ayuno. O sea, es lo mejor, darlo en ayuno. El problema es la poca tolerancia que se tiene y la intensidad de los síntomas que da, que a veces lo que quiere hacer el paciente es suspenderlo, ¿no? Por la tanta molestia que tiene. Entonces, lo que se recomienda como primera intención es, porque el problema del omeprazol es que a veces hace que la dosis efectiva no sea la adecuada. Entonces, lo que hacemos a veces es, a ver, desayune y después se toma sus medicinas y a ver cómo lo tolera. No que no lo tolero bien todavía, pues ni modo, le vamos a tener que dar omeprazol, pantoprazol, esomeprazol para que pueda ir tolerando los medicamentos. Porque primeras 4 de esas pastillas, la verdad es que es potente, incluso a veces se sienten mal después de haberlo tomado, pero ya conforme se van recuperando, ya lo van tolerando poco a poco. Entonces va a depender mucho de eso y a veces sí tenemos que pedirle la interconsulta con el gastro porque no le podemos suspender del Dotvan, lo tiene que seguir tomando. Lo idealmente es que lo siga tomando, ¿vale? Bueno, Aquí Sí, perdón, aquí en una ahora del manual, a ver si tengo forma de regresar a esta cosa. sí, sí, lo puede regresar.
Sí, les voy a poner el manual. Es muy buen manual ese. Ahí les va a venir incluso cómo se debe de tomar el bar. Les dice cómo lo van a recolectar, trasladar. La verdad es que está muy bien. Los demás son una copia de eso. Después de que salió ese manual, ya todo el mundo hace uno. Así voy a hacer uno mío, pero casi es lo mismo, ¿no? Porque no han cambiado mucho los criterios. Lo que se ha hecho ha sido mejorar las herramientas de diagnóstico, ¿no? Ah, bueno, dice las vaciloscopías. Las vaciloscopías son tres. E incluso puede ser que yo llegue a pedir más, pero con una que me salga positivo es tuberculosis. Con una que me diga, no, las tres tienen que salir positivas. Con uno donde diga bar positivo, una cruz, con eso es suficiente. Se tienen que pedir en días distintos. Se tiene que pedir en la madrugada, o sea, la primera flema, le vamos a decir, de la mañana. Así, a ver, señor, va a sacarse su garajo el más temprano, lo echa usted, tiene mal, lo echa ahí en el bote, pero tiene que ser el gargajo, así les digo el gargajo, porque si no le echan la saliva y pues no llevan nada y lo que nos van a reportar es VAR negativo, ¿no? Entonces yo puedo volver a pedir otro, pero tengo que preguntar a ver cómo fue la muestra que entregó, porque muchas veces no nos ponen la notita esa de se entregó saliva, muestra no valorable, ¿no? A veces le ponen negativo y ni siquiera sabemos si estuvo bien la calidad de la muestra. Esa calidad de la muestra depende mucho para hacer el diagnóstico, ¿vale? Ok, doctor, pues muchas gracias. Tiene muchas preguntas en el chat, tiene muchas Bueno, felicitaciones ¿qué es lo que de veo? Tasco, Sí, Tatasco, Potosí, Chiapas, La Costa. y qué ¿Quieres bueno que se alguna más? interesaron. Sí, hay varias preguntas todavía. ¿Habrá tiempo de responder alguna o si gustan me Sí, doctor, pueden adelante. escribir? Podemos responderlas todavía. Ah, bueno, miren, lo del COVID, fíjense que en la experiencia que yo tengo, porque pues digo, afortunada y desafortunadamente a mí me tocó atender la pandemia así de golpe con todo, o sea, eran muchos los pacientes que lamentablemente aquí, por eso les digo, esto es de ayudarnos entre todos y de que nosotros nos llenemos de los demás. Así yo voy a aprender del radiólogo, yo voy a aprender del epidemiólogo, del médico familiar, de todos ellos, porque nos pasó esto, precisamente con lo del COVID. A muchos les ponían CORRAT 5, CORRAT 4. Pero el radiólogo está viendo la imagen, no está viendo el paciente. Por eso dice, y al final de cuentas, tiene algo de validez eso de correlación clínico-radiológica, como le pongan ellos, porque yo soy el que lo ve y yo voy a tomar la decisión de que sí es o no es, ¿no? Porque yo lo estoy viendo, yo lo exploré, yo le pregunté, yo vi esto, él no tiene esa información. Él nos va a dar una información secundaria a lo que ve. Entonces, relacionado a lo del COVID, el PPD no tiene relevancia. Lo que sí tiene relevancia es ver bien la radiografía y si yo creo, yo sospecho que lo tiene, hay que pedir una vaciloscopía como mínimo y la tomografía. ¿Por qué? Porque si ven una radiografía que es de COVID, se puede confundir fácilmente con tuberculosis. Es decir, que el hecho de que tenga una cosa no quiere decir que excluya la otra. Por ejemplo, hay pacientes que tienen cáncer y se ven la imagen cavitada y es cáncer, pero el problema es que hay un hoyo donde le va a crecer un hongo, le va a crecer la tuberculosis, le va a crecer un bicho de cualquier otra cosa. Entonces, por eso es muy importante eso, que vean la placa y vean el contexto clínico, la radiografía y del paciente. El PPD no tiene más que relevancia en los pacientes con tuberculosis latente, nada más. Los demás ya son para sospechar tuberculosis activa. El PPD, su único valor clínico es ese. Y ni siquiera es tanto porque necesito de la radiografía y necesito de revisar al paciente para decir que no lo tiene, ¿no? Porque el PPD ese es el detalle que tiene, ¿no? Yo soy el que tiene que decidir si lo tiene o no. Y me confunde más que sea negativo y la placa no se ve nada. Los pacientes alérgicos pueden no tener ni un síntoma clínico y tampoco puede ser que la placa se vea
algo anormal, pero ya se va a ver cuando se le empieza el tratamiento, cuando se inicia un fármaco y despierta la enfermedad, ¿vale? Entonces el PPD y el IGRA es específicamente para la tuberculosis latente, no para la tuberculosis activa. Bueno, lo del bar ya comentamos, son 3 feriados, diferentes días. Aquí hay otra cosa, igual, yo tengo la vacuna de BCG, ni siquiera sé cuándo nos la pusieron, pero quiero que les quede así también eso claro, la BCG no nos protege de la tuberculosis. Nos protege aproximadamente un 60% aproximadamente, que ni siquiera es tan efectivo contra la tuberculosis más letal que existe. La tuberculosis más letal que existe, yo solo he visto como 4, es la tuberculosis del sistema nervioso central. Hay que tener muchísimo cuidado porque también existe la tuberculosis ósea, la tuberculosis genital, renal, de piel, de ojo, de garganta, de pulmón, de todos lados existe tuberculosis. Y ya no, pues ya no puede caminar y resulta que tiene un absceso ahí, se le puede ir al sistema nervioso central, ¿vale? Por eso todos tenemos la vacuna, pero solo es ese porcentaje que nos protege contra específicamente la tuberculosis del sistema nervioso central o tuberculosis meningia, que es la más común. GeneXpert es, bueno, el GeneXpert se puede pedir en laboratorios privados. Sí, ellos deben de tener una certificación de dónde mandan el estudio. Súper importante saber qué laboratorio es el que tiene la certificación. Institucionalmente, IMSS, nosotros lo mandamos al laboratorio estatal que pertenece ahora a bueno, lo que antes era Secretaría de Salud, no sé si digo va a ser IMSS Bienestar, pero ese es el laboratorio estatal. Eso sí, ellos sí están ya avalados por el INDRE, que es el que les da la facultad de hacer el GeneXpert. El GeneXpert es una maquinita bien sencilla que ni mete en la muestra y en 2 horas nos da el diagnóstico, lo que va a decir ahí detectado o no detectado. Y nos va a reportar resistencia a rifampicina o no resistencia a rifampicina, es todo lo que nos dice. ¿Vale? Mm, bueno, paciente diabético clínico sugestivo y bar negativo. mm, Miren, la tuberculosis idealmente tiene que estar diagnosticada de forma bioquímica, es decir, que tengo que tener evidencia en algún estudio que diga que sí lo tiene, ya sea el VAR, el GeneXpert o el cultivo. Entonces, si no tengo ninguno, podría hacerse, a veces se hace un consenso entre los médicos que estén a cargo del paciente y lo que se hace es si nosotros estamos con la fuerte sospecha que es tuberculosis, pero no podemos aislarla, lo que se hace es, cuando es del pulmón, podría hacerse ¿cómo se llama? Una broncoscopía o podemos hacer una biopsia de pulmón. Aquí viene ahora la importancia del otro especialista que nos debería de ayudar, el patólogo. El patólogo debe de ser muy bueno para encontrar algo que se llama granulomatosis crónica caseificante. Así nos debe de reportar el reporte de patología. ¿Y cómo no? ¿Qué es lo que va a hacer o qué idealmente debe de hacer el patólogo? Es que una vez que me reporte eso, él ya debe de estar empezando a correr las pruebas las pruebas alternas de cultivo y las pruebas especiales para la tuberculosis. Incluso hay casos donde recientemente en una paciente nos diagnostican eso. Nosotros le damos Dotval por la importancia de tratar la enfermedad y resulta que en las pruebas especiales sale negativo, ¿no? Pero radiológica, clínicamente, se curó y yo nunca pude aislar el bicho y la paciente ya no tiene ningún síntoma. Podemos llegar a hacer ese consenso, pero requiere de que lo veamos entre varios y lleguemos a un acuerdo y se lo externemos al paciente porque al final de cuentas es el que va a recibir el tratamiento. ¿Vale? Se puede hacer. Eso es posible hacerlo, pero
hay que llegar a un consenso, ¿vale? Bueno, el ultrasonido pulmonar, depende mucho de quién lo haga. O sea, todo lo que se refiere a imagen, y ustedes lo van a comprobar, va a depender mucho del expertise, o sea, de quién lo esté haciendo. Y en el caso del ultrasonido pulmonar, las formas más comunes son de hallazgos de consolidación, patrones de tipo, nosotros los vemos en forma de líneas y esas líneas a veces se incrementan cuando hay algo que está consolidado, pero no tiene así una utilidad grande porque se requiere del aislamiento en sí de la micobacteria. Pues sigue teniendo muchas felicitaciones. Igual, doctor, si quiere, ya cerramos con esta pregunta. Sí, 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 ya ¿Quiere no dar sé respuesta a una más? cuál será más importante. Miren, en el caso de los pacientes hematológicos, necesitamos mucho de la colaboración. Ya ve, el punto es, digamos, la importancia de todos los especialistas de solo una enfermedad, tuberculosis, ¿no? Cuando vemos de la palabra tuberculosis, de cuántos necesitamos? El paciente con neutropenia es alguien complejo porque en el caso de la isoniazida es un tratamiento que se da para la TB latente. Entonces, esos pacientes sí pueden recibir la isoniazida. El tratamiento es profiláctico, es decir, lo va a proteger contra el probable desarrollo de la enfermedad. Entonces, sí es muy importante esta pregunta porque de igual los que tienen enfermedades reumatológicas, inmunológicas, deficiencias del alfa, del TNF, el factor de necrosis tumoral alfa, que es uno de los que en el mecanismo de la infección son los que más contienen la enfermedad, el TNF, es un factor súper importante. Es que nosotros descartemos que no hay actividad de la tuberculosis y por el riesgo que tiene le vamos a dar isoniazida, ¿vale? Por el solo el hecho de que tiene aparentemente TB latente y tiene un riesgo y tal vez haya entrado en contacto con alguien que tiene tuberculosis, le damos la isoniazida. Sin ningún problema se lo tenemos que dar porque le estamos previendo el desarrollo de la enfermedad. Vale, todas son muy buenas preguntas, me da gusto yo espero que les haya quedado claro la utilidad de los estudios y que cada uno los empecemos a pedir y que acabemos con esta cosa, porque todos tenemos riesgo, caray. Todos como Sí, claro, todo médicos, el todos. personal de salud. Sí, 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 a veces, por ejemplo, digo, a veces lo que a mí me surge de un poco de duda en los hospitales es por qué internar a un paciente con tuberculosis, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de internarlo? ¿Para qué lo tengo allá acostado, no? A mí me surge esa duda. A veces he visto pacientes que tienen tuberculosis ya diagnosticada y están internados, ¿no? Internados, ¿para qué, no? O sea, ¿por qué sería la razón de internar a un paciente? Quizás lo podríamos internar si está muy grave, si necesita oxígeno, tal vez eso, pero las formas muy graves de neumonía por tuberculosis son muy raras también. Si nos damos cuenta del contexto, es que es una enfermedad muy lenta que va progresando poco a poco hasta que nos va como invadiendo, ¿no? Hasta que nos damos cuenta de que ya está todo feo y destruido el pulmón. De ahí la importancia de la radiografía, ¿vale? Sí, Pues doctor, bueno, le agradecemos mucho su ponencia. Si nos puede compartir la diapositiva donde está su contacto para que tomen sí, nota. sí, sí, claro. Y de todas formas, ante cualquier duda, la grabación se va a subir a la plataforma de YouTube y le vamos a compartir el link a través del grupo. Se los haremos llegar. De igual Sí, manera, las constancias estarán disponibles a partir del día lunes. Le llegará su correo de cada socio.
Y pues ante dudas, quedamos abiertos con la disposición del doctor que amablemente nos ha compartido su contacto y pues le agradecemos mucho, doctor. Esperamos que no sea la primera vez que nos acompañe, que haya más sesiones, porque sí, sin Claro duda que la tuberculosis sigue siendo de los temas prioritarios en salud y aún continúa entre nosotros. sí, son muchos los casos. Esperemos que podamos bajar los índices. Un gusto estar con todos, con todos. Gracias por las felicitaciones y quedo pendiente de si hay alguna duda, ¿vale? Que estén muy Muchas bien. gracias, doctor. Buenas Vamos noches. a cerrar sesión. Que tengan excelente noche, que tengan feliz puente y nos vemos el próximo mes en la siguiente sesión. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, doctora. Que esté bien. Gracias, doctor.